Si hay alguien que sabe de superar las pruebas que parecen imposibles, es nuestro siguiente invitado. Su historia no solo no quita las excusas, sino que además inspira y motiva a lograr cualquier cosa que queramos en esta vida, aun cuando la vida nos ponga a prueba. Recibamos a nuestro siguiente conferencista. Él es deportista paralímpico, el primer colombiano en completar el Ironman en silla de ruedas y ganador de varias competencias de atletismo. Con ustedes, Francisco San Clemente. Un saludo muy especial para todos. Quiero agradecerle al Tiempo Casa Editorial y a Divinamente Speaker por esta amable invitación al segundo festival Dímelo Fest. Para mí es todo un honor compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir ideas y compartir inspiración. Yo creo que el festival se trata de todo esto y me alegra que a través de lo que hago pueda aportar un poco y agregar de pronto un poco de valor. Hoy soy deportista paralímpico, corro en las maratones más grandes del mundo, pero en realidad quiero contarles de pronto ese lado B del camino. De pronto ese lado B que no sale en entrevistas, en periódicos, en videos, en fotografías, que no se escucha en una emisora. Contarles de pronto cómo fue que pasé de correr con las manos, de correr con las piernas, perdón, y de jugar fútbol en mi ciudad, a correr con las manos en las maratones más grandes del mundo. Porque en ese camino aprendí tres cosas que yo creo que son fundamentales en todo esto que soy hoy en día. Y no datan de pronto de tanta medalla, de tanto trofeo, de tanto campeonato, sino de pronto de esos pequeños actos valientes, de esos actos cotidianos que construyen estos grandes momentos. Yo creo que están al alcance de todos. Una de esas cosas es renunciar selectivamente al pasado. Antes de ser deportista paralímpico, desde muy niño fui futbolista. Jugué en la selección de mi ciudad, en el Valle del Cauca, en la selección también del Valle, jugué también en las inferiores del Once Caldas de Manizales. Yo empecé jugando en un equipo muy humilde en el Valle del Cauca que se llamaba Millonarios Fútbol Club. De Millonarios no tenía nada, el entrenador mantenía pelados, nosotros más pelados que el entrenador y las mamás de nosotros más peladas todavía. Entonces el equipo se llamaba Millonarios Fútbol Club. Resulta que los papás, la mayoría de papás no metían a sus hijos a jugar en este equipo, sino que pues, los metían a los equipos que se llamaban como los del Valle del Cauca, América, Cali, Cortuluá, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que pues en este equipo, los fines de semana, el día de partido, no éramos 11 contra 11 como es el deber ser, sino que éramos 7 contra 11, 8 contra 11, 9 contra 11, casi nunca estábamos completos y yo era el portero. Ahí a quien le tocaba trabajar muchísimo más. Pasaba algo muy particular y era que pues el entrenador, obviamente el portero les decía, tiene que tener visión de campo, tiene que tener mirada periférica, tiene que tener liderazgo, tiene que hablar duro porque tiene que ordenar la defensa, que la barrera, que decirles cuándo achicar, o sea, ordenar todo ese tipo de cosas. Pero una de las cosas fundamentales que me enseñó a mí el entrenador, y yo creo que me quedó para toda la vida, fue aprender a levantarme rápido. Los fines de semana, los días de partido, al portero le tocaba trabajar muchísimo más. Yo era el portero y el delantero, cuando tenía el balón en sus piernas, podían pasar tres cosas y todas comenzaban de la misma manera y terminaban de la misma manera. Comenzaban conmigo en el piso y terminaban conmigo de pie. Si el delantero pateaba el balón y yo lo atrapaba, tenía que levantarme rápido a pasarle el balón a un compañero. Si el delantero pateaba y yo soltaba algún rebote, tenía también que levantarme rápido porque el delantero quizás iba a volver a patear. Y si el delantero me hacía el gol, también tenía que levantarme rápido porque el partido no había terminado. Tenía que levantarme. Jugando fútbol aprendí a levantarme. Siendo portero aprendí a levantarme. Y a los 18 años la vida me hizo un gol. Un gol difícil de entender, un gol difícil de asimilar, un gol difícil de aceptar, en el que era difícil adaptarme. No era fácil no rendirse, porque tenía 18 años, jugaba en las inferiores de Once Caldas de Manizales, me faltaba terminar el bachillerato, iba a ser papá en ese momento, y llega la vida y me dice que tengo que asumir una mielitis, que fue una inflamación en la médula espinal, que inflama la médula, la secciona en 4 vértebras y impide que yo tenga movilidad en las piernas como tal, que pasen los impulsos nerviosos. Son momentos en los que no es fácil seguir adelante. Son momentos en los que no es fácil decir voy a avanzar, voy a continuar, voy a crecer, voy a seguir adelante. Son momentos en los que no es fácil no rendirse. Toda mi vida, todo eso que había alrededor del fútbol, todos esos sueños, todos esos anhelos,
eran un castillito de arena y en ese momento esos castillitos de arena se vinieron al piso. Por supuesto que era complicado, pero crecí en un hogar de mujeres luchadoras, en un hogar de mujeres valientes, a las que la vida de pronto no les dio tiempo de ponerse románticas con la tragedia, sino que tenían que enfrentar dificultades del día a día, las vicisitudes del día a día, pero tenían que enfrentar esas cosas y seguir haciendo, porque había que pagar el recibo, había que pagar el arrendo, había que mercar, había que mandarnos a nosotros a estudiar. Era complicado para ellas todo ese tipo de situaciones, pero aún así el sol seguía saliendo a las 6 de la mañana y oscureciendo a las 6 de la tarde para ellas y tenían que continuar con su vida. Resulta que yo vuelvo a mi casa en un momento complicado de aceptar ese tipo de cosas y veo esas cosas, las veo en el día a día. Veía a mi mamá todos los días correr, veía a mi abuela todos los días correr, las veía hacer una cosa, las veía hacer una otra, veía que su vida continuaba, que lloraban sí, pero continuaba su vida. Lloraban sí, lloraban intentando, lloraban, claro que lloraban, pero lloraban haciendo, lloraban luchando, lloraban yendo hacia adelante. Y veía todas estas cosas en el día a día y yo tenía que de una u otra manera, poco a poco, ir yendo hacia adelante. Resulta que mi abuela siempre fue muy salvaje. Yo recuerdo un día que llegó a la habitación y me dijo, bueno amigo, usted ya no mueve las patas, pero las manos las tiene buenas, venga, dóbleme este poquito de ropa. Y pum, me pasó ropa para doblar. También mi mamá me mandaba a la tienda a comprar cilantro. Y yo poco a poco iba intentando pequeñas cosas en mi casa. También nace mi hija y con mi hija llegan preguntas de, bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a responder en 10 años cuando me pregunte, papá, ¿y por qué la silla de ruedas? Le voy a decir, no, hija, es una enfermedad, ahí terminó mi vida, no tengo nada que enseñarte, no tengo nada que compartir. Yo no quería responder de esa manera. Y para no responder de esa manera tenía que empezar pequeñas cosas en mi casa, pequeñas cosas cotidianas de las que les hablaba al inicio. Resulta que yo venía con un diagnóstico médico que era complicado. Francisco no vuelve a caminar, tiene una mielitis, le toca usar silla de ruedas para toda la vida. Era complicado. Llegué a mi casa y tenía que encontrarme con los diagnósticos sociales, todos esos adjetivos que hay alrededor de la discapacidad, porque así eran. Yo vivía en un barrio popular lleno de señoras expertas en la comunicación social, que no estudiaron periodismo ni comunicación ni relaciones públicas, pero eran expertas en comunicar y entonces iban a la casa, visitaban a mi abuela, un poco de viejita chismosa, eso es para que de pronto porque de pronto no me entienden. En todo caso, llegaban a la casa, yo las quería mucho, pero llegaban a la casa y yo tenía que escuchar todos esos adjetivos que habían alrededor de la discapacidad. Imposibilitado, patas tiesas, inválido, tullido, etcétera, etcétera. Y era complicado aceptarlos, era complicado entenderlos, era complicado escucharlos. Pero había un tercer diagnóstico y era el que yo podía darme a mí mismo. Era el cómo yo veía las cosas, cómo yo internalizaba las cosas, cómo yo aceptaba las cosas, cómo yo veía lo que tenía en mi entorno. Poco a poco fui entendiendo que lo único que yo podía cambiar de ese entorno era la manera de verlo, era la manera de internalizarlo, de aceptarlo. Y resulta que me di cuenta que sí, nosotros tenemos dos sistemas digestivos, uno que ya sabemos dónde empieza y dónde termina, pero tenemos el más importante que esté aquí. Porque aquí comemos cosas, porque aquí comemos prejuicios, porque aquí comemos limitantes, porque aquí comemos todo el tiempo información. Somos una máquina de consumir Big Data, pero acá también tenemos que procesar, acá también tenemos que digerir, acá tenemos que agregar cosas a nuestra vida, seleccionar cosas, absorber cosas que nos sirven, pero sobre todo tenemos que soltar lo que no necesitamos. Tenemos que soltar aquello que no sirve, aquello que no agrega valor. Así fue como aprendí a renunciar selectivamente al pasado. Tenía que soltar aquello que no me agregaba valor. El peso del contexto, qué me van a decir, cómo me van a mirar, cómo me van a tratar, qué me van a... Tenía que soltar el peso del contexto. Tenía que soltar aquello que no necesitaba. Tenía que soltar aquello que no agregaba valor. Aquello que no podía cambiar. Y tenía que dirigir mi mirada a aquello que sí podía cambiar. Aquello que sí estaba en mis manos. Aquello que sí dependía de mí. En ese pequeño universo en el que sí podía hacer la diferencia, en ese universo me tenía que fijar. Y así fue como aprendí a renunciar selectivamente a aquello que no podía yo ya modificar. Y renunciando selectivamente al pasado me di cuenta que podía traer cosas de mi vida que aún servían. Y era la capacidad de levantarme, era la capacidad de seguir adelante. Y empecé a intentar ir a la tienda, hacerle mandados a mi mamá, ir a la tienda por los 100 pesos de cilantro, salir al colegio a terminar mi bachillerato. Y de esos pequeños intentos, de esos pequeños esfuerzos, de esa pequeña cotidianidad, surgió la idea de ir un día a la media maratón de Bogotá.
de ir a la media maratón de Bogotá, que para mí era algo novedoso, pues, ver atletas en silla de ruedas, pero así fue como aprendí a moverme. Y aquí viene el segundo aprendizaje que he tenido en mi vida y es gestionar el presente. Porque uno renuncia selectivamente al pasado, se da cuenta que hay cosas que sirven y luego viene la utilización de esas cosas que sirven. Y es gestionar el presente, gestionar el día a día. Empecé a intentar intenté ir a esa media maratón de Bogotá. Fui a esa media maratón de Bogotá, conseguí apoyos de cacharrerías, de ferreterías, de compraventas, casi empeño la silla de ruedas para ir, pero ¿cómo iba? En todo caso, fui a esa media maratón de Bogotá y allí me di cuenta que para cumplir un sueño se necesitaba mucho más que dos piernas. Y dándome cuenta de ese tipo de cosas, me di cuenta que tenía que hacer cosas, que tenía que intentar cosas. Ese día me planteé la idea, listo, es un día de correr con las piernas en mi ciudad y voy a correr con las manos en las maratones más importantes del mundo. Me comí el cuento que ustedes están viendo aquí atrás. Me comí el cuento que no había nada imposible. En un momento en el que el deporte paralímpico no era comercial, en el que el deporte paralímpico no era mediático, en el que el deporte paralímpico de pronto no tenía la relevancia que quizás está teniendo poco a poco ahora, sino que en un momento en el que estaba todo por hacer, estaba todo por construir, me aventuré en el deporte paralímpico y me di cuenta que lo cómodo era rendirse en ese momento, que lo cómodo era decir no voy a hacerlo, lo cómodo era decir no, voy a la universidad, estudio, lo cómodo era decir, porque ya estaba en la universidad y estaba ya en octavo semestre, pues estaba avanzando muchísimo, pero lo cómodo era decir estoy en esto y no quiero hacer nada más. Pero estaba la vocación, estaba lo que siempre quise ser desde niño, estaban los sueños, estaban todas esas ideas ahí en mi cabeza y estaba el proyecto de un día convertirme en deportista adaptado. No era fácil, no era sencillo, no parecía viable, parecía más una utopía en ese momento, pero también entendí que tenía que renunciar un día a la comodidad de lo fácil y asumir la incomodidad de lo extraordinario. Y son momentos de verdad que ocurren en el día a día. Son momentos de verdad que ocurren a cada instante, en todo momento, que ocurren en el presente, que quizá le está ocurriendo a usted en este momento, que me está ocurriendo a mí también, que nos ocurre a todos cada momento. Y en ese presente hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas. En ese caso para mí era renunciar a la comodidad de lo fácil que era rendirme, que era no intentarlo, que era quedarme en la casa, que era quedarme soñando. Eso es fácil hacerlo. Y tenía que asumir, por otra parte, la incomodidad de lo extraordinario, que era intentarlo, que era luchar, que era ver cómo me abría paso, que era ver cómo me daba a conocer, que era mirar a ver cómo conseguía la silla adecuada, las herramientas adecuadas, que era ver cómo empezaba poco a poco a trasegar en un camino que parecía que no tenía rumbo, que no tenía, pues digamos, un sendero marcado, sino que tenía que empezar con el machete, con ese machetico que andan a veces los campesinos, empezar a podar el camino poco a poco para sí mismo ir avanzando. Así fue como empecé a aventurarme en el deporte paralímpico, corriendo las carreras más grandes de Colombia, la media maratón de Cali, la media maratón de Bogotá, la maratón de las Flores en Medellín. Yo recuerdo que en ese año participé en varias carreras en la media maratón de Cali, en todas quedé último, lo importante era la personalidad. Al año siguiente quedé cuarto en la media maratón de Cali, imagínense, éramos 7, se pincharon 2 y a uno se le dañó la silla, pero era cuarto, top 5, pero así, a través de cada una de esas cosas, fue que fui escalando en el deporte paralímpico. Me di cuenta que en la vida tener sueños y tener un plan suman y suman bastante, que era lo que yo tenía en ese momento. Y eso vale la pena. Pero hay algo que multiplica y es el esfuerzo. Tener sueños en la vida suma y suma mucho, tener un plan suma bastante también, pero el esfuerzo multiplica. Y el esfuerzo para mí no solamente era entrenar, participar y competir, sino darme a conocer, sino mirar a ver cómo encontraba patrocinadores, mirar a ver cómo tocaba puertas, mirar a ver cómo llegaba a grandes empresas, mirar a ver cómo daba a conocer un deporte que no era mediático, que no era comercial. Y para hacer todas esas cosas, el esfuerzo para mí significaba llegar, planear, competir, entrenar, matarme entrenando, porque eso somos los deportistas, esfuerzo puro, sacrificio puro. Pero además de eso, tenía que investigar, tenía que conectar, tenía que crear, tenía que aprender de marketing digital, tenía que aprender a manejar Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects para compartir videos, para compartir fotografías, para hacer una buena toma, para poder enviarle a las empresas, para conseguir patrocinadores, para tener redes sociales y aprender a comunicar.
Eso significaba el esfuerzo para mí en ese momento y así poco a poco fui escalando. Damas y caballeros, en la vida no hay campeones de sueños, no hay triunfadores de ideas, no hay triunfadores de proyectos, no hay triunfadores de planes. Los triunfadores, los ganadores, los que logran cosas en la vida están en el esfuerzo, están en la incomodidad de lo extraordinario, están en la incomodidad de hacer las cosas, de ir y luchar, de enfrentar las vicisitudes, de enfrentar eso que no vemos venir, como muchas cosas nos han ocurrido estos 2 años, que no las veíamos venir, que no las veíamos por ninguna parte, que iban a aparecer, no imaginábamos que podían aparecer, pero llegaron y están ahí, hay que gestionar ese presente. Y gestionar ese presente es renunciar a la comodidad de lo fácil y asumir la incomodidad de lo extraordinario. Yo empecé poco a poco, ya no era el último, ya era el penúltimo, ya era el antepenúltimo, empecé a estar en los puestos de mitad de tabla y poco a poco empecé a ganar las carreras más importantes del país y a correr maratones a nivel internacional. Recuerdo que en una de esas travesías gané la Maratón de las Flores en Medellín y se acercó una señora por cosas del cielo a pedirme una foto. Por cosas del cielo, al momento de tomar la fotografía, el teléfono se le apagó. Por cosas del cielo, en ese momento yo me espabilo y me ofrezco a tomarle la foto con mi teléfono. Por cosas del cielo, la señora accede y me da un correo al que yo le envíe la fotografía, para que yo le envíe la fotografía. Por cosas del cielo, llego a mi casa y no me olvido de enviar la fotografía. Por cosas del cielo, estoy en búsqueda de patrocinadores y me acuerdo que el correo que me dio esa señora era un correo corporativo y por cosas del cielo se me ocurre decirle que a quien de su empresa puede enviarle una solicitud de patrocinio. Por cosas del cielo la señora me responde y me dice, envíamela a mí. Damas y caballeros, por cosas del cielo, la señora a la que le envié esa fotografía, a la que me dio un correo corporativo, a la que le pregunté, era la encargada de aprobar los patrocinios en esta gran empresa. Y yo hasta hace poco me contaba esa historia y yo decía, no, por cosas del cielo ocurrió todo. Pero no todo ocurrió por cosas del cielo en realidad. Por cosas del cielo estaba la señora, por cosas del cielo era que ella quería una foto, por cosas del cielo se le apagó el teléfono, por cosas del cielo me dio un correo corporativo, por cosas del cielo me respondió, por cosas del cielo ella tenía el cargo que tenía. Pero no por cosas del cielo yo estaba en Medellín compitiendo, no por cosas del cielo yo me espabilo y tomo la fotografía, no por cosas del cielo llego a mi casa y no me olvido de enviarle la fotografía, no por cosas del cielo creo que es posible que ella me responda, no por cosas del cielo hago que sea posible escribiéndole. Esas son decisiones personales, son decisiones individuales. Estamos llenos de cosas del cielo, de cosas que están ahí, que no controlamos, que no las hicimos nosotros, que fueron apareciendo, que no las veíamos venir quizás. Están allí, son cosas del cielo, no las controlamos nosotros. Pero esas cosas del cielo adquieren sentido, adquieren valor cuando le ponemos una decisión personal, una decisión individual. Y eso es ya, eso es ahora, eso es gestionar el presente. Porque cuando uno gestiona ese presente, cuando uno gestiona ese día a día, cuando uno gestiona esas vicisitudes, esas cosas que no veíamos venir, esas situaciones que de pronto no las trajimos nosotros, no las queríamos tampoco, pero están allí. Cuando uno gestiona esas cosas, a través de eso que uno gestiona, crea el futuro. El futuro se crea a partir de esas cosas que decidimos hoy, que decidimos hacer hoy. Esos pequeños instantes, esos pequeños actos valientes, esos pequeños momentos de verdad. A eso le ponemos una decisión personal. Así fue como poco a poco llegué a las grandes maratones a nivel mundial. Porque a medida que iba encontrando también apoyos, corría carreras más importantes, me esforzaba más, aprendía más de ese deporte, lo intentaba muchas veces, fracasaba también muchas veces, pero cada uno de esos fracasos me enseñaba algo, me dejaba algo. Solo a través del intento se aprenden cosas, se descubren cosas, se crea el futuro. Si no intentamos nada, no creamos nada. Si intentamos algo, aprendemos algo y con eso que aprendemos, creamos algo también. De esa manera se gestiona el presente y se va creando poco a poco el futuro, dándonos cuenta que tenemos que seguir adelante, que la vida es una rueda y como me pasó una vez a mí en la Maratón de Madrid, que me estrello, que me aflijo, que la silla se golpea contra un muro, que la rueda queda frenada y que en esa Maratón de Madrid yo veo que la silla queda frenada, que voy ganando la carrera y aún así decido montarme a tratar de empujar esa silla de ruedas porque me di cuenta que estaba frenada, estaba averiada, pero seguía rodando. Así mismo ocurre en la vida. Si tenemos problemas, vicisitudes, circunstancias difíciles, pero seguimos respirando,
hay que intentarlo, hay que atreverse. Resulta que yo me subo a la silla en esta maratón de Madrid y empiezo a empujar esa rueda frenada por algo muy sencillo. Esa rueda estaba golpeando con un aluminio y ese aluminio, de tanto que yo empujara esa rueda, de tanto quisiera rozar esa rueda con ese aluminio iba a ceder. Ese aluminio iba a soltar esa rueda y poco a poco la rueda iba a rodar muchísimo mejor. Me iban a doler los brazos, por supuesto, me iban a doler los brazos. Pero si yo no lo intentaba, me iba a doler el alma. Y así, con la silla averiada, con la silla dañada, logré ganar esa maratón de Madrid en el 2018. Así mismo ocurre en la vida. Tenemos circunstancias, tenemos dificultades que nos frenan, que nos afligen, que nos golpean, que son como ese aluminio golpeando la rueda. Pero cuando decidimos seguir adelante, cuando decidimos dar pasos hacia adelante, cuando decidimos atrevernos, cuando decidimos reinventarnos, cuando decidimos intentarlo, ese problema que frena nuestra vida, ese guardabarros que frena nuestro día a día, nuestra cotidianidad, los sueños, los anhelos, empieza a ceder. A medida que caminamos, todos esos problemas empiezan a ceder. Seguro que ocurre como ocurrió con el aluminio de la Maratón de Madrid. Así mismo ocurre en la vida. Cuando decidimos dar pasos hacia adelante, eso que llamábamos problemas empieza poco a poco a desaparecer, como empezó a ceder el aluminio en la Maratón de Madrid. Mi vida está llena de estas anécdotas, de momentos donde tenía que tomar la decisión de rendirme o intentar, de sentarme a llorar o levantarme a luchar, de ser de los que lloran, como dicen un refrán por ahí, de son que en los momentos de crisis de los que se sienta a llorar, o ser en los momentos de crisis aquel que vende pañuelos. Son decisiones personales, son decisiones que tomamos todos los días y así creamos nuestro futuro. Un día me comí el cuento de que no había nada imposible. Ahora, a través de estas anécdotas, me dedico a que alguien más también quizás se pueda comer ese cuento de que no hay nada imposible. Eso se hace a través del intento, renunciando selectivamente al pasado, quedándonos con lo que nos sirve, gestionando ese presente, renunciando a la comodidad de lo fácil y asumiendo la incomodidad de lo extraordinario y creando el futuro a través de esas decisiones que tomamos ahora, de esos momentos de verdad, de esos instantes donde decimos empujar esa rueda frenada, empujar aquella vida, aquel día a día que nos cuesta, que nos duele, que nos aflige. Cuando decidimos empujar esas cosas, ahí creamos el futuro. Ahí creamos el futuro. Los invito a que también se coman el cuento de que no hay nada imposible. Muchas, pero muchas gracias.